Estaremos llevándole en vivo los detalles de esta conferencia en cuanto inicie. Se tenía contemplada a las 3 de la tarde, son ya la 1:15 de la tarde hora del centro de México, es decir, 2 horas antes de la hora del este de Estados Unidos. Allá en Nueva York, en Brooklyn, es donde se realizará esta conferencia, que nos tiene muy pendientes a todos. Adrián López, ¿cómo te va, director del Noroeste? Pues no hay muchas sorpresas tal vez en el sentido de esta declaración de culpabilidad por parte de Ismael Zambada, sí en el contenido de su mensaje, ¿no? Porque pues da detalles de una vida de criminalidad como él confiesa haber tenido. Sí, ¿qué tal, Enrique? La verdad es que creo que más bien hay muchos desilusionados, ¿no? Me llama mucho la atención que había como esta expectativa de que de la audiencia de hoy salieran nombres, ¿no? O esta dichosa lista que circula pero que nadie ha visto. Y yo he insistido mucho, ¿no? Evidentemente queda claro que lo que quiere ahora el gobierno norteamericano con este tipo de personajes pues es llegar a acuerdos rápidos que no impliquen juicios costosos, que tampoco evidencien demasiado. Creo que el perfil del Mayo lo hacía todavía más complicado por su edad, por la cantidad de cargos, o sea, era imposible. De hecho, si tú lees todos los comunicados, siempre viene como este disclaimer de no hay manera de hacer un juicio rápido en este caso, porque es muy complejo, pues. Eh, y creo que para mí la revelación no está en que reconozca que pues durante 35, 40 o todos los años que lleva en esta empresa criminal, como se llama propiamente pues el delito, pues haya sobornado a políticos, a militares y a policías, pues si no existiera como tal, ¿no? Se entiende que el narcotráfico en México es así. Y yo he insistido mucho también en que creo que de pronto perdemos de vista que lo que la evidencia enseña en otros casos como el del Mayo Zambada, Vicente Zambada, su hijo, el mismo Chapo Guzmán, aunque el Chapo Guzmán sí fue enjuiciado, pues es que normalmente ninguno ha revelado nada sobre sus redes de protección políticas, policiales o militares en México. Y para mí eso tiene que ver, y esta es obviamente una opinión personal, con pues que evidentemente el día que salgan digamos, a decir esta es mi red de protección en México, pues ese día esa red se acaba, ¿no? Y no porque no exista, sino porque pues evidenciarla públicamente pues es afectar los intereses que siguen teniendo en sus territorios, ¿no? En el país en el que tienen sus negocios, porque hay que decirlo, ese negocio sigue acá, ¿no? O sea, lo que vemos todos los días son decomisos de laboratorios de metanfetaminas, decomisos de cocaína. La semana pasada dos muy fuertes, uno en Sonora, otro en el Pacífico. Y diario estamos reportando uno, dos o hasta cinco aseguramientos de laboratorios de metanfetaminas, que es la gran droga ahora del crimen organizado en México, ¿no? Pues sí, y como dices, muchos desilusionados. También creo que se ha sobreestimado la importancia de lo que estaremos escuchando en unos instantes por parte de Pam Bondi. No porque no vaya a ser importante ni porque no vaya a generar información, sino porque pues, en el contexto de esta posibilidad de una cooperación fallida y una acción unilateral por parte de Estados Unidos y acción, eso no va a anunciarse hoy. No es el sentido que tendría esta conferencia de prensa que está por iniciar, sabemos. Si quieres, querido Adrián, te contactamos después de la pausa, seguimos platicando de este asunto, seguimos muy pendientes al inicio de la conferencia, ya regresamos en tiempo real. Nosotros seguimos en conversación con Adrián López, el director del Noroeste, y decías, Adrián, pues la declaratoria de culpabilidad de Ismael Zambada, del Mayo Zambada, pues termina con un proceso que comenzó hace poco más de un año, que ha tenido consecuencias muy palpables para, sobre todo, la vida de los sinaloenses, de la gente que vive en Culiacán y en otros puntos del estado que han sido pues, claramente afectados por la violencia que desató la entrega a autoridades estadounidenses de Ismael Zambada. Pero también parece ser el inicio de otro proceso, ¿no? El que se está realizando en la negociación para que se declare culpable a cambio de ¿qué? Dice el abogado, pues no de información, pero pues es lo que podría ofrecerle Ismael Zambada a autoridades estadounidenses.
Sí, claro, bueno, también se habla ahí de una cifra que parece inverosímil, ¿no? De 15,000 millones de dólares, que cómo se sostienen, ¿no? Creo, una locura. Sobre todo si recuerdas que a Ovidio le pidieron 80. Entonces, creo que al final, nosotros la semana pasada liberamos un reportaje que cuenta un año de la guerra. Lo que vemos y lo que vivimos los sinaloenses o como se siente desde acá es que nosotros seguimos metidos viviendo las consecuencias de la guerra entre las facciones, cuyos líderes están consiguiendo pues acuerdos judiciales como el de Ovidio Guzmán, como el de ahora el Mayo Zambada, que vendrá el de Joaquín Guzmán también, que es el otro, digamos, protagonista de esta entrega, rapto, secuestro del 25 de julio. Yo dudo mucho que sepamos mucho más de lo que Zambada pueda decir o no. Creo que públicamente no vamos a saber gran cosa, pero no sé si esto sí pueda generar, y esa es la pregunta, un nuevo momentum, dado que ya logra el gobierno de Estados Unidos declarar culpable al Mayo Zambada, para informar ahora sí qué pasó ese 25 de julio. Soy muy escéptico, la verdad creo que vamos a seguir un poco en las mismas o igual en las mismas, porque pues ellos seguirán diciendo que no participaron, ¿no? No lo sé, Pero, fíjate que esa es la parte que a mí no me queda clara de lo de hoy. O sea, ajá, yo veo muy difícil y por eso me parece interesante, más que se anuncie, más que un gran anuncio, a mí me parece que aquí lo que vamos a escuchar, y ahí estamos en el terreno de la especulación, que obviamente no es nuestro trabajo, pero me parece que muy al estilo de la administración Trump vamos a escuchar pues que una declaratoria de culpabilidad tan importante como la de Ismael Zambada, como fundador del cártel de Sinaloa, el más importante en el país durante tanto tiempo, y un personaje criminal de esa talla, de esa jerarquía, pues es producto de, y se van a querer colgar esa estrella. Aunque el operativo haya ocurrido o la entrega en la administración Biden, ajá. esto van a querer sacar el beneficio político, pero al hacerlo, pues sería un reconocimiento implícito de que sí tuvieron un papel las autoridades estadounidenses, algo que se ha negado hasta hoy. Sí, claro, a ver, yo creo que ese reconocimiento implícito está desde el que no sabemos quién es el piloto, ¿no? Y que pudieron aterrizar allí con total confianza. Pero de ahí a que conozcamos detalles que puedan servir, no De sé, para la acuerdo. indagatoria de la FGR acá, etcétera, creo que íbamos a seguir a oscuras. Pero sin duda creo que lo van a anunciar como un gran logro. Lo decía Arturo muy bien hace rato, este tipo de ruedas de prensa no son usuales, o sea, no es lo usual. No Y son. claro que se van a colgar de allí. Pero coincido contigo también en que a lo mejor lo que estamos viendo ahora no es el fin de algo, sino el principio de otras cosas. Porque todo indica también que muy probablemente veamos caminos similares en el caso de Caro Quintero, o del Viceroy, o de otros personajes, como de todos estos que estamos viendo que están siendo trasladados y no extraditados, ¿no? Lo que es innegable, y eso sí te lo puedo decir porque lo vivimos acá, es que en el centro de la conversación y del mensaje y de la narrativa de la contención federal para pacificar Sinaloa, del ejército, de la Guardia Nacional, del mismo Harfuch, está como pues algo aceptado, pues que Sinaloa tiene una relevancia bilateral, ¿no? O sea, que el caso de Mm. Sinaloa cuenta porque en Estados Unidos es importante. Lo que eso implique en lo que sabemos y en lo que no sabemos, pues es otra cosa, ¿no? Pero es un hecho que en el caso Sinaloa, pues hay mucha necesidad, digamos, de que pronto empecemos a ver resultados más contundentes de los que ya se han visto en el último mes y medio, pues con la clara intensificación de la llegada de militares, de los operativos, etcétera. Es más, pues con el hecho de que el Gabinete de Seguridad Federal venga cada 15 días, ¿no? Sí, yo finalmente preguntarte, Adrián, me parece que hay una narrativa dominante, no solamente en los círculos de poder, en las agencias federales, en las secretarías en Washington, ya también en los medios de comunicación que son relevantes para la toma de decisiones en esta administración. Y esa narrativa dominante apunta a que existe un componente de narcopolítica. Hay diferentes expresiones, hay quienes hablan de un narcoestado, de control de los narcotraficantes sobre el territorio. Eso se puede, digamos, hay un espectro en donde caen todos esos puntos de vista, pero la realidad es que la narrativa dominante en Estados Unidos apunta que hay un impacto, una influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los círculos políticos de México. Y hablabas del caso Sinaloa
pues como un caso de importancia bilateral. Y en ese sentido, pues también la posibilidad de que Estados Unidos no solamente empiece a restringir beneficios migratorios, sino que, como ha ocurrido en otros países, pues empiece a hacer investigaciones en torno a figuras políticas, en estados como Sinaloa, en Tamaulipas, en otras partes de nuestro país, y eso pasa por el Departamento de Justicia, eso pasa por Pam Bondi. Sí, claro. O sea, yo creo que con la administración Trump hay que reconocer que el tono, las dinámicas de este tipo de investigaciones y de la cooperación bilateral en este sentido, pues están cambiando, ¿no? Ya no son las mismas de la administración Biden o de las que históricamente tuvimos. También hay que decir que mucho de eso tiene que ver con que el mismo López Obrador cambió esas dinámicas, ¿no? Nosotros te lo podemos decir acá desde el territorio, cuando fue la captura del Chapo Guzmán, nosotros sí vimos agentes norteamericanos en esa cacería que terminó con la captura en Mazatlán. Ahora no los vemos. No digo que no estén, al menos no los vemos. Y la presidenta ha sido enfática, y el mismo García Harfuch, en que la cooperación está, pero en que es distinta, ¿no? Y creo que esa es una nueva correlación de fuerzas de cooperación, competencia, como dicen, ¿no? ¿Quién se lleva las medallas de qué y cómo? Con lo que eso implica en términos de ganar o perder inteligencia. No hay que olvidar que en el juicio del Chapo lo que supimos es que el FBI tenía pues cableado a prácticamente toda la estructura criminal del Chapo Guzmán, la grabó por años, le clonó su VPN, y eso les permite tener una gran cantidad de información que yo no sé si ahorita está disponible para la inteligencia mexicana en términos de lo que está sucediendo. No lo sé, no tenemos que saberlo, pues. Lo cierto es que también la historia enseña que nunca hemos capturado un capo de la envergadura del Mayo Zambada o del Chapo Guzmán o de sus hijos sin la inteligencia norteamericana, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una mala noticia de cara a que acá la guerra sigue vigente. Si bien ha cambiado, si bien se ha reducido, si bien está mutando, los mensajes que nosotros consignamos diario, las dinámicas violentas, lo que enseñan es que eso no se ha acabado. Puede estar cambiando, pueden estar más mermados, es innegable. Hay 1,600 detenidos, hay una gran cantidad de decomisos, eso es innegable. Pero también ya hemos vivido otros episodios así, y de 2008 a 2011 acumulamos 7,000 homicidios. Entonces estamos todavía, por suerte, muy lejos de eso. Sí. Pero el tema no implica que ya se haya terminado, claro, ¿no? Entonces, no. creo que claro, esto que sucede en Estados Unidos hoy cierra o al menos deja un precedente importante para una de las facciones en disputa, como lo fue con Ovidio en lo anterior. Falta la de Joaquín. Falta ver, por ejemplo, si el Chapo consigue algún beneficio, aunque eso parecería ser cosa juzgada. Pero lo cierto es que acá en Sinaloa, pues seguimos sintiendo que la guerra está vigente, aunque tengamos peores días o mejores días, ¿no? Y la otra cosa, y eso sí lo debo de reconocer, es que parece que por primera vez después de un año de violencia, con lo que sucedió el lunes pasado, con este convenio entre el gobierno del estado y la Sedena por defensa, la donación federal de 100 patrullas, empieza a haber un cierto consenso de la urgente necesidad de fortalecer nuestras policías y nuestras instituciones locales. Que de ahí Ojalá avancemos más rápido en eso. Sí, que de ahí parte el asunto. Bueno, pues como siempre, Adrián López, director del Noroeste, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Al contrario, gracias a ti, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece interesantísimo justo esto que hablaba Adrián, porque revela que toda esta idea de que descabezando a los grupos criminales se iba a acabar con la violencia, pues realmente no es cierto, ¿no? O sea, tenemos en este momento al Mayo Zambada declarándose culpable, al Chapo Guzmán ya siendo juzgado, a los hijos del Chapo Guzmán haciendo pactos con el gobierno de Estados Unidos. Lo decía el propio Adrián, 1,600 detenidos en los últimos meses, y sin embargo la violencia en Sinaloa sigue, ¿no? ¿Quiénes siguen? Pues los que estaban abajo, ¿no? Esta estrategia de que nada más quitando a los cabecillas se va a resolver la inseguridad, pues está demostrando que pues no es, ¿no? Y no solamente de estos dos grupos que Claro. tienen presencia en Sinaloa, también hemos visto, y ya lo narraba el propio Adrián López, Arturo Ángel, pues el envío, traslado, hemos escuchado diferentes términos para describirlo, de cabezas de otras organizaciones criminales importantes actualmente y en la historia reciente de nuestro país hacia Estados Unidos. Son todos los grupos, o sea, no hay... al menos no parece que exista, como sí ha ocurrido en el pasado,
un objetivo prioritario en términos de organizaciones para Claro. la actual administración, y aquí han hecho un trabajo para desmantelar pues a todas las organizaciones, con el efecto que esto pueda o no tener en sus operaciones. Pero como dices, es muy revelador, porque lo que confirma es que pues hay mucho más ocurriendo en todo esto, y pasa mucho por Estados Unidos. Y no solamente me refiero a las acciones de las agencias de seguridad o de justicia, sino también a la corresponsabilidad en términos del consumo de estas sustancias, el Sí. tráfico de armas, el lavado de